Bienvenidos a un nuevo análisis profundo. La verdad es que la industria musical está atravesando un momento verdaderamente sísmico en este momento. Es una especie de choque frontal a toda velocidad contra la inteligencia artificial. Sí, hay una energía muy particular en el ambiente ahora mismo, como una mezcla de precaución, mucha reestructuración y sobre todo una expectación inmensa. Totalmente. Y por eso hoy tenemos sobre la mesa una pila de documentos fascinante para desmenuzar a fondo. Estamos hablando de los reportes exclusivos del boletín de Bloomberg de Ashley Carman. Que siempre trae datos buenísimos. Exacto. También tenemos informes muy detallados de la plataforma Deezer, encuestas masivas de Ipsos y comunicados oficiales de Spotify sobre sus nuevas herramientas de protección. Y no hay que olvidar los acuerdos históricos de licenciamiento. Estos que empresas de IA como Udio y Stability AI están firmando con discográficas gigantes como Universal y Warner. Sí, esos acuerdos son clave. Porque la misión de este análisis, de esta exploración que vamos a hacer hoy, es muy clara. Queremos descubrir si la IA es realmente una amenaza que va a destruir a los creadores de música, o si por el contrario, estamos ante una herramienta revolucionaria que va a multiplicar sus ingresos. Es un punto de inflexión fascinante, sobre todo si observamos la velocidad a la que hemos llegado hasta aquí. O sea, para poner esto en perspectiva, hace apenas 4 años, plataformas como Apple Music emitían estos grandes comunicados de prensa celebrando... ¿Ah, sí? Cuando llegaron a los 100 millones de canciones, ¿no? Exactamente. Lo presentaban como el triunfo definitivo de la democratización musical. Era la realización de esa utopía donde cualquier persona podía grabar un éxito desde su habitación, subirlo y compartirlo con el mundo entero. Claro, sonaba al escenario ideal para cualquier artista independiente. Sonaba ideal, sí. Sin embargo, hoy en día ese inmenso volumen se ha convertido en una pesadilla logística. Y también financiera. La tecnología generativa ha avanzado a una velocidad que los modelos de negocio tradicionales simplemente no pueden seguir. Ya la democratización se parece más a una inundación incontrolable. Exacto. Y eso nos lleva a un escenario súper complejo para las plataformas. A ver, entonces vamos a desempacar esto, porque los números que reportan las plataformas de streaming de verdad requieren que nos detengamos un momento. Adelante, porque las cifras son de locos. Revisando los datos específicos que compartió Deezer en enero de este año 2026, estamos viendo que se suben 60.000 canciones generadas completamente por inteligencia artificial cada día. 60.000. Es un número difícil de procesar, la verdad. Es que ya representa el 39% de todo el contenido nuevo diario que recibe la plataforma. O sea, haz de cuenta que una ciudad entera de músicos sintéticos se muda a la industria todos los días y exige espacio en las estanterías. Y a este ritmo, estamos hablando de que se añadirán 100 millones de canciones de IA a las plataformas de streaming en solo 4 años. Es una locura. Lo que le tomó a la humanidad décadas construir, estas herramientas lo van a duplicar en una fracción del tiempo, literalmente en 4 años. El volumen es asombroso, sí. Pero mira, lo que resulta aún más revelador es el motivo real detrás de esta avalancha sintética. A ver, explícanos un poco más de eso. No estamos presenciando un estallido masivo de creatividad algorítmica impulsado por el deseo de hacer arte. Los datos de Deezer muestran que hasta el 85% de las reproducciones de música generada por IA en su plataforma son detectadas como fraudulentas. 85%. Es altísimo. Altísimo. Estamos hablando de operaciones industriales, verdaderas granjas de contenido. El objetivo de estas operaciones no es la expresión artística, es crear un volumen masivo de pistas súper genéricas. Que a menudo son variaciones de ruido blanco o melodías básicas, ¿cierto? Exacto, sin estructura real, y usan redes de bots para generar reproducciones falsas de forma automatizada. Lo cual nos lleva a la gran pregunta de ¿a quién afecta esto realmente? Porque podría parecer un problema técnico exclusivo de los servidores de Deezer o de Spotify, pero en realidad es un asalto directo al bolsillo de los músicos. Y todo se resume a la forma en que funciona el modelo económico del streaming en sí. El famoso modelo pro rata. Ese mero. La mayoría de las plataformas operan bajo este sistema de fondo común o pro rata. Todo el dinero de las suscripciones mensuales entra a una gran bolsa
y luego ese dinero se reparte según el porcentaje total de reproducciones. Entonces, si una granja de contenido con millones de canciones de IA logra inflar artificialmente sus reproducciones a través de bots, Está tomando una porción mucho más grande de ese pastel fijo, y esto extrae dinero directamente del Fondo General de Regalías. dinero que le quitan a la gente real. Exactamente, diluyendo la compensación que debería ir a los artistas y compositores humanos que sí están construyendo audiencias reales. Es un mecanismo bastante perverso cuando lo ves así, y esto agrava un problema enorme que ya existía para los creadores, que es la barrera del ruido. Uy, sí, destacar hoy en día está cañón. Hay un dato del informe anual de Luminate que pone en perspectiva lo difícil que es sobrevivir en este ecosistema. El 88% de las canciones en las plataformas recibieron 1000 o menos reproducciones en todo el último año. 88%. Es la inmensa mayoría del catálogo. Y tomando en cuenta que hoy existen 253 millones de canciones disponibles en total, para los artistas humanos el mayor reto ya no es, digamos, conseguir un contrato discográfico o producir un álbum con una calidad de sonido impecable en un estudio. No, el verdadero desafío ahora es lograr que alguien siquiera presione play. Exacto. Presionar play en medio de un océano infinito de contenido sintético. Frente a ese nivel de saturación, las plataformas de streaming se han dado cuenta de que el modelo de biblioteca abierta simplemente ya no es sostenible. Han tenido que transformarse en fortalezas, literalmente están construyendo muros muy altos. Y hemos visto los primeros ladrillos de esos muros, ¿no? Spotify, por ejemplo, tomó una decisión bastante drástica. Muy polémica al principio, de hecho. Sí, al implementar esta política que exige al menos 1000 reproducciones anuales para que una canción pueda empezar a monetizar. Es una barrera de entrada clarísima. Y busca desincentivar precisamente a quienes suben miles de pistas de ruido o canciones de baja calidad esperando ganar microcentavos por cada una. Además de que han anunciado el despliegue de un filtro de spam musical. Este filtro está diseñado para identificar y penalizar las cargas masivas, los duplicados y las tácticas de manipulación de SEO en los buscadores internos de la aplicación. Y las medidas no se detienen ahí. Spotify también ha establecido reglas muy estrictas contra los clones de voz no autorizados. Ah, los famosos deepfakes vocales. Exacto, que tanto revuelo han causado. Pero parece que Deezer ha adoptado una postura aún más agresiva con todo este tema, ¿verdad? Definitivamente. Según el informe que revisamos, Deezer no solo está filtrando, están eliminando automáticamente todo el contenido 100% generado por IA de sus algoritmos de recomendación y de sus codiciadas listas editoriales. Básicamente le cerraron la puerta VIP a las máquinas. Totalmente. Y cualquier transmisión que detecten como fraudulenta, la desmonetizan de inmediato, sin preguntar. Y fíjate que la estrategia de Deezer es un intento claro de purgar la experiencia del usuario. Incluso han patentado su propia tecnología de detección de AI. Que están buscando comercializar para el resto de la industria, ¿no? Así es. Aseguran que esta tecnología puede detectar la totalidad de las creaciones provenientes de modelos prolíficos como Suno y Udio. Es un juego del gato y el ratón muy complejo a nivel de ingeniería. Porque los modelos mejoran cada semana. Exacto, pero es un mecanismo de defensa absolutamente esencial. Porque lo que realmente está en juego aquí no es solo la logística de los servidores o el dinero, es la confianza misma del público. Ese es un punto crucial, la percepción de la audiencia. Aquí es donde se pone realmente interesante porque el público que consume esta música está inmerso en una profunda crisis de confianza. Y los datos lo respaldan de una manera muy clara. Sí, los resultados de la encuesta conjunta entre Deezer e Ipsos son súper contundentes. Entrevistaron a 9000 personas en 8 países diferentes. Y mira esto, en las pruebas a ciegas, un asombroso 97% de las personas no pudo distinguir entre la música humana y la generada por IA. Apenas un 3% notó la diferencia. Un 3%, o sea, es nada. Lo cual indica que la barrera técnica ha sido superada por completo. El software actual ya produce resultados que son acústicamente indistinguibles para el oído no entrenado. Y hasta para oídos entrenados a veces. Totalmente. Pero la estadística realmente importante de ese estudio de Ipsos no es la capacidad técnica del software, sino la reacción emocional de la gente. El 52% de los participantes manifestó sentirse incómodo al darse cuenta de que no podían diferenciar qué era real y qué era sintético.
Disonancia cognitiva pura. Exacto. Hay una especie de disonancia cognitiva profunda cuando el oyente descubre que, digamos, la emoción que sintió al escuchar una voz súper rasposa y melancólica en realidad fue provocada por un cálculo matemático. Y por eso el 80% de los encuestados exige de manera rotunda que haya etiquetas claras. El consumidor quiere y necesita saber la procedencia de lo que está escuchando. Y claro, esa incomodidad se traduce rapidísimo en rechazo cuando el público siente que lo están engañando. El reporte de Bloomberg detalla un caso buenísimo, el de Velvet Sundown. Ah, el caso de la banda fantasma. Ese mero. Esta banda, que aparentemente fue generada 100% por IA, empezó a ganar una audiencia enorme de manera súper silenciosa a través de las listas de reproducción algorítmicas de Spotify. La gente los escuchaba, los guardaba. ¿Pero no había humanos detrás? Nada. Y cuando la industria y el público se dieron cuenta de la naturaleza sintética de la banda, generó una molestia enorme. Hubo un backlash tremendo. Y esto concuerda perfecto con otro hallazgo importante de Ipsos. El 70% del público cree firmemente que la música generada por IA amenaza el sustento de los artistas humanos. La audiencia, al final del día, sí valora el esfuerzo humano y muestra una preocupación real por el impacto económico en los creadores de verdad. Y toda esta paranoia del consumidor y el descontento de la industria nos lleva a analizar los movimientos estratégicos de las plataformas desde otra perspectiva muy distinta. Si conectamos esto con el panorama general, la estrategia cambia mucho. Sí. Observemos a Spotify por un momento. Durante años, su principal propuesta de valor, su gran argumento de venta hacia nosotros los usuarios, fue la superioridad de su personalización algorítmica. El mensaje siempre era que su código comprendía tus gustos mejor que tú mismo. Exacto, el algoritmo era el rey. Sin embargo, en el clima actual están invirtiendo en una campaña masiva de relaciones públicas para promover a sus curadores humanos. A su equipo editorial. Sí, un equipo liderado por su directora editorial global, Sulina Ong. Están poniendo rostros, nombres y trayectorias musicales completas detrás de las listas de reproducción, argumentando que el gusto personal y la experiencia humana le otorgan un significado mucho más profundo a las recomendaciones. Lo cual plantea un debate súper interesante desde la perspectiva de negocios. ¿Es este enfoque en el toque humano una respuesta genuina al miedo de los consumidores hacia la IA? ¿O estamos viendo una maniobra corporativa de diferenciación en un mercado que ya se saturó? Porque el análisis de Bloomberg sugiere que hay una fuerte presión por parte de las discográficas. Definitivamente la hay. Aparentemente, los ejecutivos de los grandes sellos detestan la idea de que un algoritmo opaco y sin rostro sea el único responsable de decidir si un lanzamiento triunfa o fracasa. Y estamos hablando de lanzamientos en los que invirtieron millones de dólares. Claro, quieren a un humano al otro lado del teléfono, alguien con quien puedan negociar un espacio editorial, a quien puedan invitar a comer para presentarle el proyecto en persona. Es la vieja escuela de las relaciones públicas musicales. Exacto, y es una convergencia de ambos factores. Por un lado, apacigua la ansiedad de las discográficas al mantener esta estructura tradicional, y por otro, en un mercado que va hacia la saturación absoluta de contenido de IA, los algoritmos de recomendación se están volviendo un producto básico, algo que cualquier plataforma nueva puede replicar. Entonces el factor humano adquiere un nuevo valor. Se convierte en un diferenciador clave, casi como un bien de lujo en el streaming. Spotify intenta brindar lo que podríamos llamar confort psicológico al oyente, asegurándole que hay expertos reales, personas de carne y hueso, filtrando el ruido por ellos. Aunque, y aquí no podemos dejar pasar la ironía, hay una contradicción brillante en toda esta estrategia que los reportes de Bloomberg señalan muy bien. La contradicción del DJ, ¿verdad? Sí, justo en el mismo momento en que Spotify invierte recursos masivos en promover a sus curadores humanos de carne y hueso, lanzan a nivel mundial su AI DJ en español. Que ha sido un éxito rotundo. Un exitazo. Y lo hacen utilizando la voz sintética de Libby, que es un modelo de voz basado en la voz de una editora senior real de México, Olivia Quiroz Roa. Y suene increíblemente natural. Es impresionante. Es un producto donde la inteligencia artificial mezcla tecnología de personalización predictiva con esta voz generada que suena tan natural, que incluye pausas, respiraciones, y tiene un tono súper conversacional, como nosotros ahora. Es la paradoja perfecta del momento que vive la industria musical.
Por un lado, te ofrecen toda esta narrativa del cuidado humano, artesanal, pero la herramienta que realmente utilizan para entregar esa personalización a una escala masiva es un robot altamente sofisticado. Y los números respaldan por completo la decisión de usar al robot. Tras el lanzamiento de esta función de Libby, han visto un aumento del 215% en las conversaciones en redes sociales sobre el AI DJ. 215% es una métrica de retención brutal. Brutal. Y demuestra que, a pesar de todo ese rechazo declarado hacia la IA que vimos en las encuestas de Ipsos, cuando la tecnología se presenta bien empaquetada, con una voz carismática que te organiza tu música favorita para tu viaje al trabajo, el usuario responde positivamente. Queda clarísimo que la automatización sigue siendo el motor de retención más poderoso que tienen para mantener a la audiencia enganchada en la aplicación. Y bueno, esta aparente contradicción refleja exactamente lo que está sucediendo también a nivel empresarial, específicamente entre las grandes corporaciones de IA y las discográficas. Porque ahí ha habido un cambio de postura monumental. Sí, hace apenas un año la relación era de hostilidad total. Estaba marcada por demandas masivas por infracción de derechos de autor, amenazas de llevarlos a la quiebra. Era la guerra declarada en los tribunales. Pero la estrategia está cambiando radicalmente ahora. Están pasando de la amenaza de la destrucción mutua en las cortes a una colaboración comercial muy calculada. Las empresas de IA están dejando de pelear. Y ese es precisamente el giro más importante en toda esta historia de los pros y contras para los creadores. Las empresas desarrolladoras de IA entendieron que un litigio prolongado contra la industria musical, que tiene los bolsillos muy profundos, iba a desangrarlos financieramente. No iban a sobrevivir una guerra de 10 años en los juzgados. Exacto. Así que decidieron cambiar la táctica y sentarse a negociar. Y el resultado son estos anuncios históricos como el de Udio, asociándose formalmente con titanes de la industria como Universal Music Group y Warner Music Group. Y con este movimiento matan dos pájaros de un tiro, ¿no? Resuelven de un plumazo los problemas de derechos de autor y las demandas pendientes, y abren la puerta a un modelo de negocio completamente nuevo. ¿Pero qué implica realmente este modelo para los artistas de a pie y las grandes estrellas? Esa es la pregunta del millón. Porque la narrativa predominante siempre ha sido que la IA es una herramienta extractiva, diseñada para reemplazar al creador. Te roban tu estilo y te sacan del mercado. Sin embargo, con estos acuerdos, la tecnología se transforma en un producto licenciado. Se vuelve una nueva fuente de ingresos. Exactamente. Los artistas que decidan participar voluntariamente en el ecosistema de Udio van a permitir que sus fans utilicen sus voces, sus estilos y sus catálogos de manera oficial y sancionada. Es ahí donde el concepto tradicional de la creación musical empieza a expandirse de formas loquísimas. Imaginemos la dinámica por un segundo. Un fanático está escuchando a su banda favorita en la plataforma y decide que quiere experimentar. Que quiere ser parte del proceso creativo. Sí, gracias a este acuerdo, este fan podría darle instrucciones a Audio de mediante texto para que tome, digamos, una canción pop de los años 2000 y la remezcle con el estilo vocal exacto de un artista actual. O que transforme una balada acústica súper triste en una pista de música electrónica para un club. Y la diferencia fundamental frente a los deepfakes clandestinos que inundan YouTube o TikTok hoy en día es que, al existir un marco legal detrás, estas interacciones generan nuevas líneas de ingresos directos. Cada vez que se crea o se reproduce una de estas colaboraciones sintéticas, los artistas y los compositores originales reciben una compensación financiera estructurada. Aunque claro, habría que observar muy de cerca cómo se estructuran esos pagos. Definitivamente. Hay que ver qué porcentaje real llega al bolsillo del artista frente al que retiene la discográfica, porque históricamente los sellos se llevan la rebanada más grande del pastel. Siempre ha sido así. Pero el hecho de que esto sea un sistema de participación voluntaria le da a los artistas establecidos, al menos, cierto margen de maniobra y negociación. Ya no se trata solo de vender entradas para conciertos, camisetas o discos físicos. Están empezando a licenciar su identidad acústica como un activo independiente. Udio no es el único actor moviéndose en esta dirección de los acuerdos oficiales. Warner Music Group también ha formado una alianza estratégica súper importante con Stability AI. Pero con un enfoque distinto al de Udio, ¿verdad? Sí, muy distinto.
El enfoque de Stability AI y Warner parece estar mucho más centrado en la producción profesional bajo un concepto que ellos llaman IA responsable y comercialmente segura. Que suena muy corporativo, pero tiene sentido. Totalmente. No están apuntando tanto al fan en su casa que quiera hacer un remix de 30 segundos desde su teléfono. Están apuntando a los productores e ingenieros en los grandes estudios de grabación. O sea, herramientas de grado profesional. Exacto. El objetivo es construir herramientas de vanguardia que estén entrenadas de manera exclusiva con conjuntos de datos 100% licenciados y autorizados por la discográfica. Es una garantía técnica y legal importantísima. Te asegura que el software que estás usando para producir el próximo hit de verano no aprendió analizando material pirata o extrayendo datos de Internet sin el consentimiento de otros músicos. Te quita ese estrés de encima. Proporciona a los creadores de primer nivel un entorno súper seguro donde pueden experimentar con la generación algorítmica sin el riesgo de enfrentar una demanda millonaria por plagio involuntario 3 años después. Es una forma muy inteligente de integrar la eficiencia de la máquina, protegiendo la integridad jurídica de la obra. Y fíjate que este esfuerzo por estandarizar y formalizar el uso de la IA en la industria nos lleva a otra iniciativa fundamental. Y esta cuenta con el apoyo pesado de Spotify y las grandes distribuidoras. Sí, estamos hablando de la adopción de los nuevos estándares del consorcio DDEX. El famoso DDX, que es básicamente el estándar de la cadena de suministro digital de la música. Yo sé que puede sonar como un detalle técnico muy árido para la mayoría, metadatos y protocolos de la industria. Sí, suena a clase de informática. Pero en realidad es la infraestructura vital que podría resolver de una vez por todas el problema de la transparencia. Ese mismo problema que exigía resolver el 80% de los encuestados de Ipsos. A ver, explícanos un poco más, ¿cómo funcionaría este estándar en la práctica para una canción normal? Piensen en el estándar DDX como la etiqueta nutricional en la parte trasera de un producto del supermercado, pero aplicada a un archivo de audio en tu celular. Hasta ahora, cuando una canción llegaba a una plataforma de streaming, los metadatos solo incluían lo básico: el nombre del artista, el compositor y quién produjo. La información de los créditos del disco físico de toda la vida. Exacto. Lo que este nuevo sistema de declaraciones y créditos permite es desglosar de forma mucho más matizada los ingredientes de la pista. Los creadores podrán especificar de manera estandarizada si utilizaron herramientas generativas y exactamente en qué proporción las usaron. De modo que ya dejamos atrás ese debate binario y simplista de si la canción está hecha por un humano o hecha por una computadora. Totalmente. Se vuelve un espectro. Un productor podrá enviar una canción a Spotify y la plataforma sabrá internamente, a través del código DDX, que la interpretación vocal principal y la guitarra acústica son ejecuciones completamente humanas. Pero que a lo mejor el sintetizador ambiental que suena de fondo fue generado por una IA a partir de una instrucción de texto. Exactamente. Le da muchísimo contexto y legitimidad al proceso creativo moderno. Y esto sitúa a la IA generativa en una perspectiva histórica mucho más clara dentro de la música. Sí, porque la música siempre ha evolucionado con la tecnología. Así es. A lo largo de las décadas, la industria del entretenimiento ha mostrado una resistencia inicial feroz ante cualquier innovación tecnológica disruptiva. Ocurrió en los años 80, cuando los sindicatos de músicos temían genuinamente que las cajas de ritmos y los primeros sintetizadores iban a eliminar la necesidad de contratar bateristas reales. O en los 90, cuando llegó el autotune y todo el mundo decía que era el fin de la autenticidad vocal, que la música estaba muerta. Y hoy, el debate es sobre los modelos de lenguaje y la generación de audio. La constante histórica es que la resistencia absoluta nunca funciona. El resultado inevitable siempre es la adaptación a través de la regulación, los metadatos y los modelos de licenciamiento. Más controlada. Definitivamente. Es la maduración de la tecnología dentro del negocio. Entonces, después de revisar toda esta pila de reportes de Bloomberg, de Deezer y los datos de las encuestas, la conclusión general parece ser que, para los músicos, los productores y la industria en general, esta tecnología es un arma de doble filo de proporciones históricas. Sin lugar a dudas. Por un lado, los riesgos y los retos son innegables y están ahí. La barrera del ruido se ha vuelto casi infranqueable.
con plataformas inundadas por millones de pistas genéricas. Facilita el fraude a una escala sin precedentes a través de estas granjas de contenido que diluyen el fondo de regalías. Lo cual está obligando a las plataformas a gastar recursos masivos en construir muros tecnológicos, requerir umbrales mínimos de reproducción y desarrollar filtros de spam súper avanzados solo para proteger los ingresos de las personas reales. El riesgo de que el trabajo artesanal humano se pierda en un océano interminable de datos sintéticos es una realidad con la que los artistas van a lidiar todos los días. Pero al examinar el otro lado de la moneda, los pros, observamos la construcción de un ecosistema económico completamente nuevo. Que es la parte emocionante. Sí, los acuerdos de licenciamiento que hemos discutido hoy, como las alianzas entre Udio, Universal, Warner y Stability AI, están pavimentando un camino donde la identidad sonora de un artista se vuelve escalable. Están creando por primera vez los mecanismos corporativos para que los músicos moneticen su estilo sonoro, de formas que, francamente, habrían parecido ciencia ficción hace apenas media década. Y la implementación de la transparencia mediante herramientas como DEDEX, el uso de etiquetas claras para respetar al consumidor y, por encima de todo, el requerimiento del consentimiento expreso del creador, todo eso se está estableciendo como las bases inquebrantables de esta nueva era. El verdadero valor para la industria, ahora, radica en cómo se aplica este conocimiento técnico y legal, cómo se usa para expandir las capacidades del artista, sin ahogar la innovación tecnológica en el proceso. Es un equilibrio extremadamente delicado. Es una negociación constante entre la eficiencia algorítmica y el valor intrínseco de la expresión humana. Y, para cerrar este análisis a fondo, hay un pensamiento que me surge naturalmente de la combinación de todos estos datos, licencias y tendencias, algo que va más allá de los anuncios corporativos de hoy. A ver, cuéntanos. Si proyectamos esta trayectoria un par de años hacia el futuro, y los acuerdos de licencia permiten a los fans usar oficialmente la voz y el estilo de sus ídolos para generar infinitas canciones personalizadas y legales. Canciones que, estadísticamente, podrían encajar mejor con sus gustos personales que las mismísimas composiciones originales del artista. ¡Wow! Sí, canciones hechas a la medida para un solo oyente. Exacto. Entonces, ¿qué pasará con el concepto histórico del álbum oficial? ¿Veremos a los artistas de éxito dejar de ser los únicos compositores de sus obras para transformarse en una especie de directores creativos de sus propias inteligencias artificiales? Estableciendo solo la estética y las reglas del modelo. Y dejando que sea la audiencia quien componga la música de forma colaborativa e infinita a partir de esa plantilla. Es una frontera creativa totalmente inexplorada. Y dejamos esa reflexión sobre la mesa para que quienes nos escuchan continúen desentrañando este panorama por su cuenta. Hasta la próxima exploración. ¡Hasta la próxima!